Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Damos gracias al Señor Jesús el Cristo que nos permite otro día más donde nos podemos reunir. Hoy contamos ya con la presencia de otros hermanos que pudieron estar en el día de hoy. Sabemos que domingos anteriores estuvimos todavía en el confinamiento, pero bueno, gracias a Dios por hoy se nos permitió. Entonces hay que aprovechar todo eso, que nos reunamos como hermanos para que juntos le demos el culto a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo en espíritu y en verdad. Saludamos a los hermanos de la iglesia en Caldas, que también nos ven, nos siguen en este momento por la transmisión en vivo en Facebook, y otros hermanos de Colombia y del mundo entero que también nos siguen. Les saludamos a todos y a los que por primera vez nos vayan a escuchar. Somos la iglesia en Caldas que cree que Jesús es el Cristo. A todos bienvenidos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos regala, Señor, la oportunidad que nos das, Dios, de podernos reunir, Señor. Gracias, Padre, porque es para nosotros un verdadero privilegio, Señor, donde como tus hijos, Señor, como tu iglesia, nos reunimos a exaltarte, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor, a decirte gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos trasladado, Señor, de ese lugar donde estábamos de tinieblas, Señor, y habernos llevado al lado de tu Hijo Jesús, que eres el Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta única verdad del Evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta revelación, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo viene de parte tuya, Señor, y viene por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Hoy, Señor, oramos porque nuestro deseo es, Padre, seguir aferrados a esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo diariamente, Señor. Oramos porque, Señor, queremos y deseamos, Señor, ser tus testigos, Señor. Testigos, Padre, donde todo lo que va a salir de nuestros labios es que Jesús es el Cristo, Señor. Y esto, Padre, para que entonces el mundo entero escuche, Señor, y los que han de creer, crean que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio del Reino, Señor. Esta es la buena nueva, que Jesús es el Cristo, Señor. Y al cumplir, Señor, el pacto de la evangelización mundial, lo que anhelamos, Señor, es verte venir en estos días y irnos contigo, Señor. Padre, ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz a través de este siervo tuyo, Señor. Oro, Padre, para que lo que yo vaya a hablar en este momento no sea, Señor, en mi fuerza, no sea en mis emociones, Señor, sino, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu, hablando primeramente a mi vida, Señor, pero también hablando a cada uno de mis hermanos que están reunidos en este lugar, a los que nos escuchan, Señor, también por la transmisión en el Facebook, Señor, y por la grabación de YouTube, Señor. Padre, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Entonces, antes de ir al mensaje de hoy, pues recordarles a ustedes que están en este momento acá y que nos escuchan diariamente, recordarles que nuestra fe está fundada en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Esto lo recordamos diariamente porque es necesario que lo creamos. No es doctrina nueva, no es algo humano, no es que hablemos del Evangelio para entonces
buscar que se nos solucione algo en nuestra vida. No es así. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de aquel quien es el Evangelio. Hablamos del único que realmente es el merecedor de la honra, de la gloria, de la exaltación. Hablamos de aquel que entonces murió y resucitó por cada uno de nosotros. Hablamos de el Hijo de Dios, hablamos de Jesús el Cristo. Él realmente es el Evangelio. Él realmente es el cumplimiento de esa promesa dada por Dios, donde se prometía entonces al Mesías que vendría a resolver el problema que nosotros teníamos y que hoy tiene la humanidad. El problema que entonces conocemos como el problema fundamental, pero que en realidad son tres problemas. Entonces vemos el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. Entonces este Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento entonces ya el cumplimiento. Y ese cumplimiento se da en Jesús. El Mesías anunciado en el Antiguo Testamento entonces tenía que ir a la cruz, tenía que morir por cada uno de nosotros, tenía que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, tenía que derramar su sangre y partir su carne para entonces ir delante de Dios, y tenía que después de morir resucitar para vencer la muerte, esto es, para vencer a Satanás. ¿Quién fue el que realmente cumplió con todas las profecías anunciadas en las Escrituras y que cumplió con la obra de Cristo? Entonces es Jesús. Jesús es el Cristo. En Él entonces están los tres oficios para la respuesta a los tres problemas. Está entonces el verdadero rey que derrota a Satanás, el verdadero profeta que me reconcilia con Dios y el verdadero sacerdote que resuelve mi problema de pecado, y que esto lo hace de una vez eternamente y perfectamente. Entonces el Evangelio es la buena nueva de salvación para los que creemos, para los que entonces reconocemos el estado en el que estamos y reconocemos y creemos a la respuesta de Dios para mi vida. Ahora, el Evangelio viene ¿para qué? Para que yo entonces salga de Satanás, del pecado, y me encuentre con Dios. Viene para que yo crea, porque solo a través de este Evangelio yo tengo vida, pero viene para que yo lo siga creyendo. Esto no es una emoción, esto no es, como dije ahorita, una enseñanza, esto no es simplemente una doctrina más, esto es la vida misma que viene cuando yo creo correctamente y precisamente en Jesús como el Hijo de Dios y como el Cristo y como mi Señor, porque en Él está esto. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo y Él es mi Señor, nuestro Señor. Cuando yo lo reconozco así, entonces también reconozco que yo soy su siervo, que yo soy su esclavo y que yo dependo de el Cristo, de mi Señor todos los días, que yo necesito de Él todos los días, que el Evangelio lo necesito todos los días, que no es algo de cada 8 días, que no es algo de cada 15, cada 20, cada mes, que no es por una salida, que no es por un seminario, es porque realmente Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, que es el Evangelio mismo, entonces Él es la vida y yo necesito esa vida diariamente. Esto es el Evangelio. Aquí es donde está nuestra fe, en la fe de creer en Jesús como el Cristo, y también el evangelismo de la Biblia. ¿Que cuál es el evangelismo de la Biblia? Entonces, si en mí está esta verdad única que acabo de decir, que es el Evangelio, que es Jesús el Cristo, creída en mí, entonces esta es la respuesta que yo tengo que transmitirle al ser humano afuera que está separado de Dios. El ser humano, entonces, aunque afuera se está lamentando por una situación económica difícil o una situación familiar difícil o una pérdida de sus bienes materiales o de un ser querido, o tiene entonces
circunstancias como enfermedades mentales o físicas. Entonces él cree que esto es el problema, pero eso no es el problema. El problema es la separación de Dios por el pecado y por Satanás. ¿Qué necesita este ser humano? ¿Qué necesita este hombre? Entonces la respuesta única que Dios dio, que es el Evangelio, que es Jesús en Cristo. Esto es el evangelismo, y realmente a dar testimonio de que Jesús es en Cristo. Y en ese estar dando el testimonio también estamos en la búsqueda de los preparados por Dios. Los preparados por Dios entonces no necesitan que se motiven, que se lleven a una congregación para que salgan de una situación, como dije ahorita, económica, mental, física. De eso no, para que salgan del problema de Satanás, del pecado, y que se encuentren con Dios. Esto es lo que necesitan los preparados por Dios, y como son preparados por Dios, van a recibir la respuesta de Dios única, que es el Evangelio, que es Jesús de Cristo. Y con esta fe entonces queremos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. La evangelización mundial entonces no la hacemos nosotros, la evangelización mundial la hace Dios. En Hechos 1:8 el Señor dijo: van a recibir poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que creemos que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para nosotros ser los testigos de Jesús en Cristo, necesitamos creer en Él como el Cristo. Necesitamos hacer el evangelismo de la Biblia diariamente, y necesitamos entonces amar el retorno de Jesús en Cristo en nuestros días. No es simplemente decir, sí, estamos haciendo la evangelización mundial. No, tiene que estar en nosotros ese deseo único, ese amor único de verlo venir en nuestros días y de irnos con Él. Esto es entonces nuestra fe. Vamos al libro de Hebreos. Rápidamente vamos al libro de Hebreos. Vamos al capítulo 12, versículo 2, que también esta palabra pues viene hablando a nuestras vidas, y es necesaria que también esté creída en mí. Puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios nos dice constantemente? Entonces, si en nosotros está la fe de creer en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, ¿en quién tienen que estar puestos nuestros ojos? Es en Él, es en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, de la salvación. En Él, en el que fue a la cruz y murió, resucitó por cada uno de nosotros. En Él, es en Él realmente por quien nosotros hoy tenemos vida. Es en Él donde nosotros tenemos que seguir mirando constantemente, porque solo a través de Él seguimos teniendo vida. Solo creyendo en Él como el Cristo, entonces seguimos teniendo vida. No podemos desviar nuestra mirada. El ser humano aquí no nos va a dar lo que ya Dios nos dio a través de Jesús en Cristo. Por más que usted quiera mirar al ser humano, por más que usted quiera anhelar que el ser humano le dé a usted, no le puede dar lo que único que Dios puede dar, y que ya lo dio, y es a su Hijo Jesús en Cristo. Nuestra mirada es allá donde está Jesús en Cristo, arriba donde está a la diestra del Padre, es allá, no es acá. Tenemos que sacarnos eso de nuestra mente, tenemos que sacarnos eso de nuestro corazón. No es acá donde tenemos que tener nuestra mirada. Por estar mirando acá donde la iglesia está cayendo, está fracasando, y esto es algo que no se ve, porque parece que es muy bueno que se mire acá, porque es que sutilmente Satanás se sigue manejando, se sigue moviendo por todo este lado. Es que el mundo todavía le pertenece a él, y por ende los suyos le pertenecen a él, y esos que le pertenecen a él muy sutilmente se están entrando entonces en los lugares donde nosotros nos movemos, y nos están entonces queriendo desviar. Por eso el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Es que es allá, nuestra mirada es allá, en Jesús el Cristo. Si mi mirada está puesta en Él, entonces lo demás no me va a poder mover.
Por muy fuerte que sea la realidad, por muy llamativa que sean las corrientes de este mundo, es que no puedo participar de ellas, es que no me motivan, es que no me dan lo que yo realmente necesito y que ya Dios me dio, que es Jesús de Cristo. Entonces, amados hermanos, es muy importante y muy necesario que sigamos orando como iglesia, para que entonces nos mantengamos unidos en el pacto, creyendo que Jesús es el Cristo todos los días. No podemos descuidarnos ni un solo segundo. Para nosotros un segundo de descuido es entonces una ganancia que le estamos dando al enemigo para que ataque y para que tumbe, porque aunque esos dardos pareciera que no estuvieran tocando, llegan en el momento en que hacen o cumplen su objetivo. Recuerden el ejemplo de la goterita de agua en la piedra. Parece que la primera goterita no le hace nada a esa piedrita, pero de tanto caer y caer y caer en ese mismo punto, va abriendo rotico, va cumpliendo su objetivo, ¿sí? Eso mismo está haciendo Satanás con la iglesia. Está cumpliendo un objetivo diariamente, y es que los que creemos soltemos el pacto, y los que no han creído que sigan velados. Es necesario seguir orando. Vamos al tema para el día de hoy y vamos a hablar de la necesidad de que el Evangelio, que es Jesús en Cristo, alumbre todo nuestro ser. Mírese bien que lo dije al inicio. Necesito el Evangelio todos los días. Ya conocemos claramente que cuando hablamos de la luz, hablamos de Jesús en Cristo. Que cuando hablamos de Jesús en Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del que es el verbo, del que es el pacto, del que es el Evangelio, del que es la vida. ¿Qué vamos a ver hoy? La necesidad de que Jesús en Cristo, que es el Evangelio, que es la luz, alumbre todo nuestro ser. Todo, o sea, yo necesito este Evangelio alumbrando todos los días mi ser, espíritu, alma, cuerpo, todo lo necesito diariamente. Ahora, ¿por qué es que se necesita entonces la luz del Evangelio todos los días? Entonces hay que volver a recordar en qué condición está el ser humano. Es que nosotros hoy creemos que Jesús es el Cristo, pero ¿será que realmente sí lo estamos creyendo como se tiene que creer? ¿Será que realmente entonces yo creo que Él es esa luz verdadera que alumbra mi ser y que yo ahora me dejo guiar por esa luz? Y para los que no han creído, entonces ¿será que tienen que seguir en las tinieblas o qué? No, es que hay que sacarlos de allí. Es que es necesario que el Evangelio, que es esa luz verdadera, alumbre todo nuestro ser. ¿En qué condición está el ser humano? Está entonces en tinieblas. Está en tinieblas. Y vamos a mirar unos textos que nos hablan realmente de estas tinieblas. Génesis 1:2. Son textos que hemos visto muchas veces, pero que es necesario seguir viendo. Porque aunque lo hemos visto muchas veces, pareciera que se ha visto como una lección. Y esto hay que verlo como lo que es, como el Evangelio. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Cuando se habla de tinieblas, entonces se está hablando de la condición del ser humano, oscura. ¿Sí? Estaba oscura. Estaba también entonces, para hablar de un significado de tinieblas, se habla de oscuridad, se habla de ignorancia, se habla de falta de conocimiento, se habla de falta de luz. El ser humano que está en tinieblas entonces está en oscuridad, ignora su estado, ignora la respuesta dada de Dios o por Dios para que salga de allí. Está falto de conocimiento, y el conocimiento no es el de acá, el del ser humano, no es el que nos enseñan por ahí en los colegios. El conocimiento que realmente necesita el ser humano es el conocimiento de Dios, que es Jesús de Cristo. O sea, necesita este conocimiento, pero está falto de ese conocimiento, está totalmente ciego.
está en oscuridad, le falta la luz. Esto quiere decir entonces las tinieblas. En ese estado está el ser humano. Miremos Isaías. Isaías en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Isaías 9:2. Mire lo que dice. El pueblo que andaba en tinieblas. El pueblo. ¿Sí? El mundo entero. Si queremos mirar entonces el lugar donde nosotros estamos, el municipio, el departamento, el país, ¿sí? ¿En qué condición? En tinieblas. El pueblo que andaba, el pueblo que anda en tinieblas, el pueblo que está en oscuridad, el pueblo que ignora, el pueblo que está falto de conocimiento, el pueblo que está falto de luz. Mateo 4:16 entonces también nos habla de esto. El pueblo asentado en tinieblas. Es que está asentado, es que vive las tinieblas. Mateo 4:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: la gente que está en la oscuridad vive en la tierra donde la muerte arroja su sombra. Así dice la Nueva Traducción Viviente, Mateo 4:16. Nótese, la gente que está en oscuridad. Aquí ya habla realmente de gente, del ser humano. Dice que los que están en esa oscuridad viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra. Ahorita vamos a ver quién es el que realmente representa las tinieblas, representa la muerte, representa la sombra. Es que ¿en qué estado está el hombre? ¿En qué condición está el hombre? Para que requiera, para que necesite, para que le urja la luz del Evangelio, que es Jesús el Cristo. ¿En qué condición está? ¿Qué significan las tinieblas? Lo dije ahorita. Ahora, ¿de quién nos habla estas tinieblas? También lo vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de estas tinieblas? ¿Y cómo es nuestra vida en estas tinieblas? Todo esto hay que mirarlo en el día de hoy. Entonces, ¿qué significa estas tinieblas? Repito, la oscuridad, la ignorancia, la falta de conocimiento. La oscuridad entonces nos muestra que no se puede ver la luz. ¿Sí? No se puede ver la luz. Así se quiera, no se puede ver la luz. No se conoce la luz. No hablamos de esta luz. Es la luz que realmente necesita el ser humano. Entonces, la ignorancia, como lo dije ahorita, se ignora lo que realmente el hombre tiene que creer, tiene que ver. Se ignora el estado en el que está. Le falta el conocimiento, no se conoce la luz como la respuesta al problema de las tinieblas. Esto es al problema de Satanás. No se conoce esa respuesta. No se conoce entonces que esta también es la respuesta para salir del pecado, que es la incredulidad, y que es la respuesta para que entonces se salga de la separación, se salga de la muerte. Esto es realmente lo que tenemos que ir viendo. Esto es realmente lo que el ser humano necesita escuchar. Hoy vemos, más que todo en Colombia, llevamos 15 días o más, donde vemos grandes marchas. Y la gente está entonces anhelando que se cambie un gobierno. Está anhelando que se cambien las fuerzas militares. Está anhelando que X líder de un partido entonces desaparezca y que surja otro. Pero estamos viendo que es que el pueblo anda en tinieblas. Y que ni el que hay ahorita entonces como gobernante de la luz, ni el que venga podrá hacer la luz. Porque es que la luz solo es uno. Y es Jesús el Cristo. Y de esta luz es que tiene que conocer Colombia. De esta luz es la que tiene que conocer el mundo entero. De esto es lo que se tiene que hablar. Por eso la iglesia no está presta, no está puesta para que salga a marchar. Está puesta para que ore a Dios. La Biblia es clara cuando dice que hay que orar por los gobernantes. ¿Y qué vamos a orar? ¿Cuál va a ser nuestra oración para el gobernante de turno?
Es que el gobernante de turno necesita conocer su estado y necesita conocer la respuesta de Dios para que salga de ese estado. O sea, tiene que ser la oración. Oren por nuestros dirigentes, es lo que dice el Señor. Oren por sus dirigentes, por los gobernantes, porque también ellos necesitan encontrarse con Dios. También ellos tienen que salir del pecado y también ellos tienen que salir de Satanás. Entonces, ¿de qué es que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar afuera? ¿Por qué no se une la iglesia más bien a hacer lo que tiene que hacer? Es porque la iglesia, como dije ahorita, está fracasando. Hay un fracaso en la iglesia que no se ve. No se ve porque solamente se quedó repitiendo que Jesús es el Cristo. Se quedó entonces diciendo que cumplen con la evangelización mundial o con el evangelismo de la Biblia. Se quedaron con palabras que están en la mente, pero que no están en el corazón. Porque los frutos que muestran no es realmente que tengan el evangelio, que tengan la luz. Para que se vea la luz, tiene que estar la luz en mí. Tiene que estar el evangelio en mí. Para que entonces Dios abra puertas en este país y en los demás países, la iglesia tiene que unirse a vivir la fe de creer en Jesús como el Cristo. Tiene que orar al Señor de la manera correcta, precisa. Es que el ser humano no tiene que orar ya para que reciba beneficios de Dios. El ser humano que se ha encontrado con Dios tiene que orar es para cumplir con el pacto de la evangelización mundial, para poder terminar con el pacto de la evangelización mundial, para ver venir a nuestro Señor Jesús el Cristo en nuestros días. Mire que es que la oración también se hace mal. Y los que dicen creer que Jesús es el Cristo. Entonces, va la goterita a la piedra. El trabajo que Satanás viene haciendo le está quedando bien hecho. Y nosotros no podemos quedarnos quietos. Las tinieblas, ¿de quién nos habla? De Satanás. Nos está hablando de él. Por eso, ¿qué estamos viendo hoy? Que necesitamos esta luz, este evangelio todos los días alumbrando mi ser, el ser de cada uno de ustedes. Por eso, entonces hay que estar cada vez viviendo más esta fe. No sigamos simplemente repitiendo. Nosotros no somos, como dije ahorita y como se dice constantemente, nosotros no somos una doctrina nueva. Nosotros somos el pueblo de Dios que por misericordia de Dios ha creído a su evangelio, que es Jesús el Cristo. Somos sus hijos, somos sus siervos y estamos anhelando verlo venir en nuestros días. Entonces no podemos simplemente quedarnos con lo de aquí. Necesitamos esta luz todos los días en nuestra vida, pero que alumbre más. No es simplemente una parte, es toda. Es toda, porque estas tinieblas entonces que Satanás sigue haciendo su trabajo. La finalidad de Satanás va a ser cegar el entendimiento de los incrédulos. Pero los incrédulos, ¿dónde están? Que cuando hablamos de incrédulos ya estamos hablando de los de aquí también, de los que están en la iglesia, que creen que Jesús es el Cristo. Ahí también están los incrédulos. Ahí donde están sentados, porque lo que hacen demuestran que no han creído. Porque es que no es simplemente al que más duro hable, no es simplemente al que hable más preciso un mensaje, una lección, es al que lo crea de corazón. ¿Y quién ve eso? Es que es Dios el que lo ve. Es que Dios es el que ve el corazón de cada uno de nosotros y sabe si en nosotros está o no está esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Es Él el que sabe si en nosotros está o no está la luz, que es el Cristo. Es Él el que sabe si en mí está el anhelo todos los días de este evangelio o no lo está. O qué es lo que me mueve. Es Satanás el que está haciendo el trabajo. Es Satanás, el enemigo que tenemos nosotros, bien pesado, audaz, sigiloso, que se disfraza, que es mentiroso, que maquina y que se mueve con libertad, que no lo vemos. Por eso necesito el evangelio todos los días, porque solo estando en el evangelio, entonces este Satanás, con su poder, con su mentira, con su engaño, con todo lo que hace, no me puede tocar. Pero soltémonos del evangelio
para que vea cómo entonces se cumple el objetivo en este ser maligno. Ahora, ¿cómo es la vida en tinieblas? No sé si ustedes, yo lo recuerdo, no sé si ustedes entonces recuerdan cómo era esa vida en tinieblas. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De dónde fue que nos sacó el Señor? ¿Y para qué es que nos saca? ¿Será que si yo estaba allá quiero volver? Pero es que esto no es simplemente, no, yo no quiero volver, pero hace todos los méritos para estar allá. Entonces vamos a mirar cómo es la vida de un ser que está en las tinieblas. Vamos a buscar acá los textos, vamos al libro de, vamos a buscar Sofonías. Sofonías en el capítulo 1, versículo 17. Miren pues cómo es la vida en tinieblas. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Este es el resultado de estar en esta condición. ¿Cómo andábamos? Ciegos. Que aunque parecía que viéramos todo, no veíamos nada. Que aunque estábamos dentro de una congregación y creíamos estar con Dios, estábamos separados de Dios. Que aunque entonces estábamos buscando estar cumpliendo con lo que ya conocemos como el pecado ético, moral o social, entonces no queríamos, y con él no estamos dando libertad para hacerlo, entonces estábamos, no, es que yo no hago esto, yo no hago aquello, entonces no, ahora no peco. Estábamos ciegos, estábamos en el pecado de la incredulidad, porque no se creía como se tiene que creer. Así estábamos, así está el ser humano. Yo por eso les dije, no sé si ustedes lo recuerdan, yo lo recuerdo. Cuando estábamos en otras congregaciones, cuando alzábamos manos, cuando ayunábamos, cuando vigilábamos, cuando estábamos haciendo cantidad de cosas, pero sin la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Cómo estábamos? Ciegos. Yo no quiero volver allá. Por eso es que ahora con esta fe verdadera uno que busca, estar firme. Yo no quiero volver a cantar las canciones que cantaba anteriormente, que lloraba uno y todo, pero sin el evangelio. Ciegos. Ciegos, es que así estábamos, viviendo la religión, totalmente. Mateo 9:27. Vamos a mirar esa condición que nos sigue hablando de esa ceguera. Pero ya sabemos que esta es una ceguera espiritual. Mateo 9:27, ¿qué dice? Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces entonces vamos tras el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces entonces se va y se congrega porque es que es en el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces se va y se ora porque es que yo sé que Jesús me puede dar, me puede sanar, me puede hacer el milagro? ¿Sí? Eso todavía se sigue viendo y se muestra como bueno. Ciegos. Es que no es simplemente por llamarlo Jesús, no es simplemente por llamarlo Jesucristo, no es simplemente por llamarlo Señor o Cristo, es por creer en Él como el Cristo. Si en mí no está esta fe verdadera, ¿cómo está hoy? ¿O cómo estaba? Ciego. Ciego. Mire aquí mismo en Mateo 15. Mateo 15, versículo 14. Dice el Señor Jesús el Cristo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cómo estábamos entonces? ¿Cómo está la humanidad hoy en día? Los congregados, las doctrinas, las misiones, las denominaciones, la religión, con Biblia en mano, ¿cómo están? Ciegos. ¿Haciendo qué? Guiando a ciegos. ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Qué es lo que dice acá mismo Señor? Ambos
caerán en el hoyo. La finalidad de un ciego guiando a otro ciego, la finalidad va a ser infierno. ¿Sí? El infierno. Por eso repito, yo no quiero volver allá, pero así está la humanidad, en tinieblas. Muy triste, porque estamos hablando de personas que se congregan, de personas que conocen la Biblia, de personas que la han leído cantidades de veces, de personas que la tienen memorizada, pero que no creen que Jesús es el Cristo. Ciegos, guías ciegos. Romanos 2:19 también nos habla de eso, y Apocalipsis 3:17. Leamos Apocalipsis 3:17. Todos están hablando de esa ceguera espiritual. Es importante ir viendo esto, porque es que tenemos que reconocer el estado del ser humano, el estado en el que estábamos, y creer a la respuesta que Dios dio para salir de esta condición. Apocalipsis 3:17. Entonces dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga pues esta iglesia, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice entonces el Señor? Lo que no sabes es que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Condición actual de cualquier ser humano que está separado de Dios, que está viviendo el pecado y que está siendo gobernado por Satanás. Condición actual para todo el que no cree que Jesús es el Cristo. Esta es la condición actual. Así sea pastor, así sea profeta, apóstol, maestro, evangelista, así haya recorrido el mundo entero haciendo campañas de sanidades, de milagros, de liberaciones, así haya enseñado, así se haya movido con lo que quiera, si no tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, es lo que está diciendo acá el Señor: es ciego, está ciego, no puede ver la luz verdadera, no puede ver el Evangelio, no puede saber quién es el Evangelio, por ende no puede creer en Jesús como el Cristo, porque está ciego, está gobernado por las tinieblas. Usted cree que ya Satanás no gobierna su vida, pero la gobierna. Está totalmente ciego. ¿Qué necesita entonces el ser humano para salir de esas tinieblas? Dios, en su misericordia, nos ha mostrado la condición del ser humano, y en su misericordia nos ha dado la respuesta para salir de ese problema. Es que Dios está mostrando todo, el problema como tal y la respuesta. Y no solo muestra la respuesta, es que la da. Es que no dice búsquela, no, es que la da. Y la respuesta está en creer que Jesús es el Cristo, en creer que Él es esa luz que yo necesito. Génesis 1:3 dice entonces que Dios mismo está diciendo: sea la luz, y fue la luz. ¿Sea la luz para qué? Para que se salga de las tinieblas. ¿Sea la luz para qué? Para que se vaya a la oscuridad. ¿Sea la luz para qué? Para que usted pueda ver correctamente, para que nosotros podamos ver como se tiene que ver. Para eso Dios dijo: sea la luz. Y no dice que fue por allá, no, y fue hecha. Sea el Evangelio, y fue hecho. Fue hecha la obra de Jesús a través de la cruz y la resurrección, como el Cristo la cumplió. Él cumplió la obra del Cristo. Fue hecha esa luz. Génesis 1:3. Salmo 27:1 dice que Él es mi luz. Jehová es mi luz. Jesús el Cristo es mi luz. El Evangelio es la luz que yo necesito todos los días. Todos los días. Solo creyendo en esta luz salgo de las tinieblas. Solo creyendo en esta luz las tinieblas huyen, retroceden de mí. Pero tengo que creer. No tengo que repetirlo, tengo que creerlo.
No es que yo lo sepa, no es que tengo que creerlo. El saber y el creer también es diferente. Cualquiera puede saber, cualquiera se aprende una lección, cualquiera se aprende un versículo, cualquiera habla de esto. Pero es que el saber a mí no me salva, a mí me salva es el creer que Jesús es el Cristo, que Él es la luz verdadera, que Él es el Evangelio. Esto es lo que realmente me salva a mí. Esto es lo que me saca de las tinieblas. Tengo que creer. Por eso el Señor está diciendo, es que hay que salir de ahí, pero creyendo. Creyendo. Lean también Lucas 1:79. También pueden leer Juan 1:5. Vamos a mirar acá el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 29, versículo 18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán. Verán, nótese lo que dice acá, verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. ¿En qué momento? En el momento en que estaba la oscuridad, en el momento en que estaba la ceguera, en el momento en que estaba la ignorancia, en el momento en que estaba la falta de conocimiento para nosotros. Fue la luz hecha. Dice acá, y los ciegos verán. En medio de la oscuridad, ¿cómo vimos nosotros? En medio de la oscuridad, en medio de una congregación, con las manos arriba, orando, vigilando, ayunando, cantando, dando todo por el pastor, dando todo por esa congregación, dando todo por esa denominación. En oscuridad llegó la luz. En medio de esa oscuridad llegó la luz. Repito, yo no quiero volver allá. No quiero volver a la religión. Es aquí donde tengo que estar. Necesito la luz del Evangelio todos los días. La respuesta está. Los ciegos afuera van a ver si en mí está la verdad, la respuesta. Si yo no puedo dar la respuesta, entonces seré un ciego guiando a otro ciego. Pero si en mí está la verdad, la respuesta única que es Jesús de Cristo, es que hay que darla. El evangelismo, para que ocurra esto que está diciendo acá el profeta Isaías, que los ciegos verán en medio de la oscuridad, es que escucharán el evangelio, es que verán el evangelio, es que creerán en el evangelio. Pero ¿quién es el evangelio? Jesús, el Cristo es el evangelio. Ahí está. Ahí está lo que Dios viene hablando, lo que Dios viene prometiendo y que cumplió. Mateo 11:5, entonces Jesús, el Cristo está diciendo, los ciegos ven. Allá díganle, los ciegos ven. Lucas 4:18 entonces muestra que Jesús el Cristo vino ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. Para dar vista a los ciegos. Para eso vino el Evangelio a nuestra vida. Para darnos vista, para darnos luz, para sacarnos de las tinieblas, para sacarnos del pecado, para reconciliarnos con Dios, para darnos la salvación. Es que en tinieblas nadie se salva, en la oscuridad nadie se salva. En la oscuridad está diciendo se van al hoyo, se van al infierno. Es en la luz, es en el Evangelio que es Jesús de Cristo donde llega la salvación. Por eso es que necesito este evangelio todos los días, necesito esta luz todos los días, que alumbre mi ser todos los días. Repito mucho eso porque es que yo tengo que creérmelo todos los días, para que no sea yo engañado por las tinieblas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga eso, se disfraza como un ángel de luz, pero es que no es la luz. Es que no es la luz él, pero se disfraza. Y si yo no conozco la luz verdadera, me engaña y me tumba. Entonces necesito la luz verdadera todos los días. ¿Quién es esa luz verdadera entonces? La Biblia es clara cuando muestra que la luz verdadera es Jesús en Cristo. Él es la luz verdadera. Es la luz que yo necesito. Juan 1:4 dice que Jesús, entonces, en Él está la vida. ¿Por qué? Porque Él es la luz de los hombres.
es la luz, y esa luz que da vida. O sea, salir de la oscuridad es salir de la muerte, es pasar de muerte a vida. Hay que mirar todo esto. Él es la luz, Él es la vida, Jesús es Cristo. Él mismo está diciendo: yo soy la luz del mundo. El Cristo es la luz del mundo. ¿Quién gobierna esto? Satanás. Se necesita que se predique, que se testifique y que se crea que Jesús es el Cristo, porque es la luz del mundo. Es la luz verdadera que va a alumbrar a todo el que cree. Los ciegos verán en medio de las tinieblas, los ciegos verán en medio de la oscuridad. Él, en el Cristo, que es Jesús, está la luz del mundo. Juan 9, 35 y 38. Ya hemos visto mucho ese pasaje. El ciego de nacimiento. Es un ciego de nacimiento, entonces, con ceguera física. Se encuentra con Jesús. ¿Qué ocurrió? El milagro de sanidad física. Pudo ver este hombre que tenía entonces 40 años. Ciego. Pudo ver. Físicamente vio. Pudo ver a sus papás, que no los conocía físicamente. Pudo ver la gente que estaba alrededor de él estos años, no los conocía físicamente. Pudo ver a Jesús, que lo sanó. Pero ¿qué es lo que ocurrió realmente en él? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque es que aquí es donde entonces, donde tenemos que estar nosotros claros. Es que no es simplemente ver físicamente. Tenemos que ver es espiritualmente, porque ya nosotros conocemos de qué forma fuimos creados. Creados a imagen de Dios. Y Dios es espíritu. Y por no creer, entonces, se separó el hombre de Dios. Por perder el pacto. Por no creerle al Señor. Por menospreciar su palabra. El hombre se separó de Dios espiritualmente. No puede ver eso. Pero este hombre que entonces nació en este estado, en esta condición, entonces el Señor va a mostrar la gloria de Dios en él. Es que no es lo físico, porque Jesús venía haciendo milagros en su ministerio. Entonces no era aquí algo anormal que este hombre hubiera visto. ¿Cuál es la gloria de Dios que entonces se va a mostrar aquí? ¿Qué es lo que este hombre entonces va a ver realmente? ¿En quién es que va a creer él realmente? ¿Ante quién se va a postrar este hombre realmente? Eso es lo que verdaderamente vamos a ver acá. ¿Cuál fue la luz que realmente este hombre vio? Para que recibiera vida y para que lo reconociera como su luz. Juan 9, entonces versículos 35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto físicamente, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué dijo Isaías? Los sordos van a oír, los ciegos van a ver en medio de las tinieblas. Le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Sí? Mire cómo llega la luz verdadera, en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, en medio también de sordera. ¿Y qué le dijo ¿Y qué dijo? Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y está total. Es que esta es la luz verdadera que necesitamos. Esta es la luz verdadera que necesitaba este hombre que estaba ciego físicamente, pero que también estaba ciego espiritualmente. Y que el Señor quiso tener misericordia a él y le permitió ver físicamente. Pero ¿qué era lo que necesitaba él? Ver espiritualmente. Creer realmente que en Jesús, en Cristo, estaba todo lo que él necesitaba. Por eso después de que creyó en él, ya no importó nada para él. Antes de postrarse ante él ya estaba fuera, ya lo habían expulsado.
Es que en él entonces sí había un deseo mayor que ver físicamente. Es que anhelaba encontrarse con Dios. Porque es que Dios, que conoce nuestros corazones, entonces sabía que lo que él anhelaba más era verlo a él espiritualmente que físicamente. Necesitaba encontrarse con Dios, anhelaba encontrarse con Dios. Y solo a través de Jesús en Cristo nos podemos encontrar con Dios. Él es la luz verdadera. Si miramos el versículo, estoy viendo acá en Juan 9, 39 a 41, mire lo que contesta el Señor. Para los que entonces ven físicamente pero no creen en Él. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Ojo, que no está hablando de lo físico. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Porque es que Jesús es Cristo, la luz. He venido aquí al mundo de tinieblas para que los que creen entonces puedan ver la luz y las tinieblas huyan de él. Para eso vino el Señor, para que los que no ven, vean. Y los que ven, que dicen que no necesitan del Evangelio, que es que el Evangelio es otra cosa, que es que el Evangelio no es Jesús el Cristo, que la Biblia no se da solamente para hablar de Jesús el Cristo, que es que hay que hablar de otras cosas. Para esos entonces que dicen ver, entonces para que sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y los ciegos que están físicamente ven, pero no quieren reconocer su condición, no quieren reconocer su estado, no quieren reconocer quién es el que está enfrente de ellos, no quieren ver la luz verdadera. Y Jesús, ¿qué le dice? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora decís: vemos, a vuestro pecado permanece. Ahí está entonces la ceguera. Lo que Satanás hace, Satanás, estas tinieblas, esto es lo que hace: cegar. ¿Y cuál es la respuesta a esos entonces que no quieren nada con la luz verdadera, con el Evangelio? Entonces, ahora vuestro pecado, la incredulidad, la que mata, la que menosprecia la palabra de Dios, la que no cree en el pacto de Dios, ese pecado en ustedes permanece. Ya se encontraron con la luz, no quisieron nada, en ustedes permanece ese pecado, ya no hay nada que hacer. Sigan aferrados a las tinieblas. La luz verdadera entonces es Jesús el Cristo. ¿Y por qué necesito yo que el Evangelio, vuelvo entonces al primer punto, alumbre todo mi ser? Ahora vuelvo al punto: ¿quién es el Evangelio? Ya sabemos, lo he dicho constantemente, pero el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 4, entonces el apóstol Pablo habla de este Evangelio. Dice que este Evangelio es de Dios, viene de Dios. ¿Qué más dice? Que fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué más dice? Que ellos hablaron y anunciaron de uno que vendría entonces a cumplir con las profecías, y que una de esas profecías era que entonces vendría de David según la carne, pero este es Jesús. Dicen ellos: Jesús, Cristo nuestro Señor, que vino del linaje de David según la carne. Pero ¿qué más decían las profecías? Entonces, que este Mesías tenía que padecer, morir y resucitar. Entonces solo esto lo podía hacer el Hijo de Dios. ¿Y quién es? Jesús. Es el Cristo, es el Hijo de Dios que fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu de santidad que había en él, que hay en él. Este Evangelio entonces es Jesús el Cristo. Este Evangelio es la luz que yo necesito todos los días en mi vida. Este es el Evangelio y la necesito diariamente. Necesito el Evangelio alumbrando todo mi ser. ¿Para qué? Para no volver a estar sujeto a las tinieblas. Algo también lo dije. Es que es necesario que yo crea la luz. No es como estar en la casa, que si está de día entonces apagamos la luz, que si está de noche prendemos la luz. No, esta luz yo no puedo apagarla.
Yo la necesito todos los días, todos los días. Que alumbre más, que alumbre más, que alumbre más. Al alumbrar más, lo que está pasando en mí es que estoy cobrando más vida. Estoy siendo cada vez más lleno. Esto lo necesito todos los días. Juan 20:31 está dado también para esto. Todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Evangelio. Y para que creyendo, esa palabra me encanta, para que creyendo, necesito el Evangelio todos los días, sí. Necesito la luz del Evangelio todos los días, sí. ¿Por qué? Porque necesito creer todos los días más. Porque al creer diariamente, ¿qué ocurre? Para que creyendo tengáis vida. ¿Qué hablamos ahorita de Juan 1:4? En él estaba la vida, en él estaba la luz. Porque él es la vida, porque él es la luz, porque él es el Evangelio, porque él es el Hijo de Dios, porque él es el Cristo. Lo necesito todos los días. Vemos acá a Saulo como ejemplo. Miremos Hechos 9:15. Hechos 9:15. ¿Qué dice? Libro de Hechos 9:15. Vemos que Saulo está, entonces, habla acá de la conversión de él. ¿Qué le dijo el Señor entonces a Saulo después de que se encontró con él, después de que perdió su vista físicamente, después de que fue llevado a Damasco por Ananías, después de que Ananías entonces le habló del Evangelio? ¿Qué le dijo? Dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A Ananías se le dijo todo esto, pero todo esto es hablando de ¿quién? De Saulo. Este Saulo es instrumento escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue que se encontró con él? ¿Para qué fue que le apareció esa luz? ¿Para qué? Para que entonces lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En pocas palabras, a nosotros hoy se nos da este mismo mensaje, este mismo texto, esta misma fe, para que llevemos el nombre de Jesús en Cristo. ¿A dónde? A todo lugar. Pero si en mí no está la luz, ¿qué voy a llevar? Si en mí no está la luz, no va a pasar absolutamente nada. Entonces Saulo vivió esta fe en la luz del Evangelio, que es Jesús el Cristo. Saulo entonces ya después lo vemos como Pablo, entonces vemos que dio todo por cumplir con el pacto de la evangelización mundial. No le importó absolutamente nada. Los textos que hemos visto, Gálatas 2:20, ¿sí? Hechos 20:24, son textos muy dicientes, que está dejando todo por el Evangelio. Vemos allá en el libro de los Filipenses como desde la cárcel constantemente cartas, aunque estoy preso, la palabra de Dios está libre, tiene que seguir corriendo. No había excusas para Pablo. ¿Por qué? Porque es que ha creído a la luz. ¿Por qué? Porque es que él creyó que Dios lo levantó, lo sacó de la muerte, lo sacó de la muerte a la vida. ¿Para qué? Para que surgiera, para que fuera instrumento de él, para que fuera a mostrar la luz verdadera para nosotros. ¿Para qué nos llegó el Evangelio? Simplemente para que cambiáramos ya sé que Jesús es el Cristo, ya sé que Él cumplió con los 3 oficios, ya sé cuál es el problema del ser humano, ya sé que es la salvación, pero repito, saber y creer es diferente. Entonces hay que entender que Dios nos sacó a nosotros por misericordia de las tinieblas del pecado y nos llevó al reino de su amado Hijo, nos encontró directamente con Él, pero ahora somos instrumentos de Él para ir a mostrar la luz verdadera del Evangelio de Cristo. Por eso la necesito, porque yo no la tengo. Es que yo no puedo decir que es que yo soy el que la tengo, no, es que es Él. Él es la luz, si en mí está, doy luz. Si en mí está esta fe de creer en Jesús como el Cristo, la doy. No es, repito, simplemente el conocimiento. No, yo ya sé, no, es creer. Es creyendo que realmente yo puedo cumplir. Puedo entonces
renunciar a todo lo que puedo estar viendo diariamente. Puedo entonces frenar la fuerza de las corrientes de este mundo. No me dejo arrastrar por ellas. Pero si entiendo cuál es entonces mi tarea. Pablo dijo, esto fue impuesto. O sea, yo ya lo tengo como imposición. Yo también tengo que tenerlo así. Es que esto tiene que ser impuesto para mí. Esta fe tiene que estar en mí tan arraigada que yo la quiero vivir, que quiero sacrificarme, que quiero entregarlo todo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo oro a Dios porque yo no quiero volver al lugar donde estaba. Yo quiero realmente cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Yo quiero ser un instrumento de Dios, un testigo de Dios. Yo no quiero hablar del ser humano aquí, yo no quiero hablar de alguien en especial aquí. Yo quiero hablar de Dios, de Jesús el Cristo, de lo que realmente el hombre necesita. Yo ya vengo viendo entonces que en Él yo lo tengo absolutamente todo y que no necesito nada. Claro que la realidad es fuerte, pero es que por encima de la realidad está esta luz verdadera. Es que la realidad la pone Satanás. Satanás lo que quiere es oscurecernos, quiere llevarnos a las tinieblas, y sobre esto está la luz verdadera que ya entonces vino y está en nosotros. Es que Jesús el Cristo está a la diestra del Padre, pero Él dijo, les voy a dejar el Consolador. Él estará con ustedes para siempre y les recordará todo lo que yo ya les dije. Tenemos a Dios con nosotros, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la luz del Evangelio con nosotros, pero la necesito, no la puedo soltar. Es que el Señor entonces requiere de que yo le crea cada vez más, requiere de que yo me deje usar por Él cada vez más, requiere de que yo sea un testigo de Él todos los días, que no podemos callar, no podemos parar, aunque estemos en pandemia, aunque estemos en paro, aunque estemos encerrados en el lugar donde estemos, no podemos callar. ¿Cómo vamos a callar nosotros? Con el Evangelio. El mundo entero habla de todo lo que tiene, lo que ve a su alrededor, y le da publicidad a todo lo que produce muerte, y nosotros con la vida entonces haciendo nada. Nosotros con la luz del Evangelio callados, y el hombre afuera muriéndose, perdiéndose, y nosotros con la respuesta de Dios haciendo nada, porque no se ha entendido que Dios quiere cumplir la evangelización mundial y nos da el privilegio a nosotros de poder ser sus testigos. Si nosotros nos quedamos quietos, la evangelización mundial va a avanzar, porque no la hago yo, pero Dios nos da el privilegio a nosotros de ser sus testigos. ¿Hasta dónde entonces hemos entendido que necesito la luz del Evangelio todos los días? ¿Hasta dónde es necesario el Evangelio alumbrando todo mi ser todos los días? Espíritu, alma y cuerpo. Pareciera que tenemos nomás alumbrando el espíritu cuando vamos a la iglesia, y ya lo que es el alma hago lo que quiera, y lo que es el cuerpo también, la carne, pero es las tres. Necesito la luz del Evangelio alumbrando todo mi ser, todo mi ser. Solo así podemos cumplir con el evangelismo de la Biblia. ¿Dónde? En todos los campos. Estos días miramos los campos que tenemos en el momento, que son muchos, pero un ejemplo, la educación. Nosotros hablamos de eso, a los jóvenes que están o que han creído que Jesús es el Cristo, que hablen en sus colegios, que hablen en sus universidades. En las redes sociales, ¿para qué están las redes sociales? Para informarnos de todo lo que pasa en el mundo entero, de todos los chismes, de las farándulas. No, las redes sociales se dan para que nosotros la aprovechemos y demos la respuesta. Por eso, si no está la respuesta, nosotros no podemos dar nada. Demos la respuesta de que Jesús es el Cristo, pero se hace publicidad de lo que no da vida en las redes, ¿sí? Entonces, artes y deportes, los que hacen deportes, los que van al gimnasio,
los que quieren cuidar su cuerpo. ¿A qué van al gimnasio entonces? ¿Cuál es la finalidad de usted en el gimnasio? Que su cuerpo se vuelva más fuerte, sus músculos se vuelvan más fuertes, que usted adelgace. Está totalmente desviado de la verdad. Si va a ir a hacer gimnasia, vaya y busque el digno allí. Vaya y predique el evangelio allí. Las congregaciones están dadas para que se toquen las puertas también y se testifique de que Jesús es el Cristo. Los medios de comunicación, para que se testifique de que Jesús es el Cristo. Las cárceles, ¿para qué va usted a la cárcel entonces? A llevar un mercadito, a llevar una ropita, a visitar a un amigo, un familiar. No, si va a ir a la cárcel, vaya y predique del evangelio que Jesús es el Cristo. Todos los campos, allí se está haciendo el evangelismo. En todo esto se hace el evangelismo. Los pobres y los vulnerables, los que están entonces económicamente muy mal. ¿Qué es lo que se hace? Irles a dar comida, irles a dar ropa, irles a dar dinero. Pero es que es el evangelismo, es ir a dar el evangelio. A los ricos, los famosos, esos no necesitan nada. Esos son los que más necesitan. También, aunque tengan plata, aunque tengan fama, no tienen el evangelio que es Jesús de Cristo. Hay que dárselos, hay que anunciárselos. Los políticos que ahorita hablamos, ¿acaso ellos porque están allá en esa cúspide no necesitan el evangelio? ¿Acaso ellos porque están llenos de guardaespaldas y están llenos de poder y de plata no necesitan el evangelio? Son los que más lo necesitan. El ejército, la policía, los profesionales, todos estos son los campos que Dios está entregando a nosotros, los hospitales también. ¿Para qué? Para que hagamos el evangelismo de la Biblia, para que estemos hablándole cuál es su estado, cuál es su problema realmente y cuál es la respuesta para salir de esto. Pero si no está en mí el evangelio, entonces no puede ocurrir nada. Por eso el tema de hoy es que necesito que el evangelio alumbre todo mi ser. Si en mí está esta luz, doy esta luz. Todo esto entonces, con el evangelio, que es la luz verdadera, vamos a hacer el evangelismo de la Biblia. Miren unos textos que les voy a dejar para que los revisen en sus casas. Mateo 10:7, que lo hemos visto mucho. El digno, el merecedor. Mateo 13:23, la tierra buena. Es que hay tierra buena. El Señor dijo, hay tierra buena, búsquenla. Pero no la vamos a encontrar si no se tiene la verdad, si no se tiene el evangelio, si no se tiene la luz verdadera. Búsquenla. Cuando no está la respuesta, entonces ahí enredados con las piedras, con los espinos, en el camino, ahí enredados. Por eso el Señor dijo, busquen la tierra buena. Está la perla preciosa, la perla de gran valor. Todo esto es el evangelismo. Y solo entonces, con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia, podremos hacer la evangelización mundial. Hechos 1:8, el Señor lo está diciendo de nuevo. Para nosotros es esta palabra hoy. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. No ha muerto. La palabra no es para aquellos allá hace tantos años, es para nosotros. Es viva y eficaz porque la palabra es el Cristo. Está vivo, Jesús el Cristo está vivo. Esa palabra está viva, es eficaz y la necesito todos los días. Dijo el Señor en Hechos 1:8, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean mis testigos. Es eficaz y es viva esa palabra. Hoy nosotros tenemos que ser los testigos de Jesús el Cristo en Caldas, en Antioquia, en Colombia y en todo el mundo a la vez. Eso no es primero voy a esperar que mi familia se convierta y luego cojo el barrio. Después de que el barrio se convierta, entonces cojo el municipio. Después de que el municipio se convierta, entonces voy al departamento y así hasta llegar al país y así hasta llegar al mundo entero. No. Eso es inmediato. Mi familia, el barrio, el municipio, el departamento, el país y el mundo entero. Simultáneamente tiene que ocurrir. Por eso el Señor está diciendo, tierra buena. Si su familia no es tierra buena, no hay que ir ahí. Busque la tierra buena, que hay tierra buena.
No se quede esperando que su familia crea. Esa es la obra del Señor. Siga haciendo la evangelización mundial. Es mi familia, sí, yo amo mi familia y ninguno quiere que su familia se pierda. Pero no podemos pararnos, hay que seguir. Si no es por nosotros, otro vendrá y le dará a nuestra familia, pero hay que avanzar. Es el Señor el que convence, el Espíritu Santo el que convence. No es Juan Diego, no es Fernando, no es ningún pastor. Es el Espíritu Santo el que está convenciendo de justicia, pecado y juicio. Hay que obedecerle al Señor. Por eso necesito esta luz del Evangelio todos los días en mi vida, para cumplir con el evangelismo de la Biblia y para cumplir con la evangelización mundial. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque cada vez hablas a nuestras vidas, Señor. Hoy clamamos, Señor, porque reconocemos, Señor, que esta luz verdadera, que es tu evangelio, que es Jesús el Cristo, nosotros la necesitamos, Señor. Segundo a segundo, Señor. Hoy clamamos, Señor, porque, Padre, queremos ser llenos de esta luz. Todo nuestro ser, en espíritu, Señor, en alma y en cuerpo, Señor. Todo nuestro ser anhela esta luz verdadera, Señor. Oramos, Padre, porque solo, Señor, llenos de esta luz verdadera que es tu evangelio, que es Jesús el Cristo, Padre, podremos cumplir con el evangelismo de la Biblia, Señor. Podemos dar esa respuesta, Señor, contundente diariamente, Señor. Estar en esa búsqueda, Padre, de esa tierra buena, de esos dignos, de esos hijos de paz, esa perla preciosa, Señor. Padre, solo así, Señor, podremos cumplir con el pacto de la evangelización mundial, que como tú claramente lo dijiste, Mateo 24:14, es predicar este evangelio del reino en todo el mundo y dar el testimonio en todas las naciones. El evangelio del reino que es Jesús el Cristo. El testimonio único que se tiene que dar es que Jesús es el Cristo. Solo así, Señor, entonces Jesús el Cristo, que es el principio, es también el fin y vendrá el fin. Nosotros anhelamos, Señor, verte venir en nuestros días. Solo así podemos hacerlo, Señor. Solo así podremos amar tu pronto retorno, Señor. Oramos, Dios. Oramos para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos falte. Y no solamente esta iglesia en Caldas, Señor, sino que oramos, Padre, por Colombia, por el mundo entero, Señor, donde se está predicando hoy este único evangelio que es Jesús el Cristo. Oramos por los que ya tú sabes que son tu iglesia. Oramos, Señor, porque has entregado estas llaves, Señor, y estas llaves, Señor, se tienen que dar, Señor, se tienen que mostrar, Padre. Oramos para que las puertas, Señor, se abran, para que realmente entendamos el significado de nosotros como iglesia, Señor, para que entendamos, Señor, que estamos puestos también aquí como sal en este mundo, Señor, como la luz, Señor, que está en nosotros y que tenemos que mostrar que es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que tu iglesia se percate, Señor, para que pueda salir, Señor, de la comodidad, Padre, que realmente todos en sus corazones unidos tengamos el mismo deseo, Señor, y es el de verte venir en nuestros días, Señor. Que entendamos que esto no es de misiones, de denominaciones, de congregaciones, de un pastor X. Que entendamos que esta iglesia te pertenece a ti, Señor, que solo Jesús el Cristo fue el que cumplió con esta obra perfecta y que se hizo de una vez eternamente y perfectamente, que solo Él a través de la cruz y la resurrección, Señor, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado y nos reconcilió contigo, Señor. Oramos, Señor, para que podamos, Señor, percatarnos de esta grandeza, de esta luz verdadera, Señor, y que juntos anhelemos esta luz verdadera en nuestra vida, Dios, y que asimismo avancemos en la dirección que ya tú trazaste, Señor, en el mundo entero, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.